Pues arrancamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda a la que hemos sido invitados por Lánzame Capital y también por INNIC, Startup Ecosystem, y a la que nos gustaría debatir hoy sobre el papel de los inversores dentro del mundo emprendedor. INNIC es un ecosistema de startups con un vehículo de inversión para startups en etapas tempranas. El fondo INNIC Future One se enfoca en comprender la oportunidad del mercado y busca emprendedores con el potencial de crear productos y servicios escalables de gran impacto. Lánzame Capital, por su parte, es uno de los mayores fondos de inversión en España, que gestiona una cartera de 35 compañías participadas y analiza cada año un promedio de 500 startups, invirtiendo en 10 empresas con un total aproximado de 2 millones de euros. Desde INNIC y Lánzame Capital han visto la necesidad de hablar sobre los diferentes vehículos de inversión y sobre el tipo de proyectos que buscan para invertir. Si bien el ecosistema está creciendo, aún hay mucho desconocimiento entre los emprendedores de cara a la búsqueda de inversión, los procesos y las diferentes opciones para levantar capital. Y por eso estamos hoy aquí. A mí me gustaría empezar presentando a los ponentes. Tenemos 4 ponentes y 4 referentes del sector. Tenemos a Jordi Altimira, CEO del fondo de inversión Lánzame Capital y Python, Jordi Vidal, BC de Equivo Ventures, Elena Torras, inversora y emprendedora, y Alex Rodríguez Bacardí, Business Angels y CEO de Mars Base and Startup Green. Así que vamos a empezar por el principio. Yo trabajo en Investing, que es una plataforma de información financiera, y seguimos a muchas empresas ya consolidadas y la mayoría cotizando en bolsa. Pero si empezamos por el principio, a mí me gustaría lanzaros la primera pregunta. Si yo quiero emprender y quiero contar con inversión externa, ¿qué debo saber primero sobre el funcionamiento de los Venture Capitals? El que quiera arrancar. Si queréis, cojo yo esta. Al final, una de las cosas más importantes que tienes que entender cuando eres emprendedor es si realmente el Venture Capital es un buen socio para ti, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las expectativas que tengas tú sobre tu negocio, a nivel de crecimiento, del tipo de equipo que quieres fichar, etcétera, etcétera. Entonces, el Venture Capital es un tipo de financiación muy específica que requiere de crecimientos de compañías que crecen muy rápido y que pueden ofrecer un retorno a los inversores rápido y sobre todo muy alto, ¿no? Para que os hagáis una idea, un fondo de Venture Capital que, por ejemplo, invierte en 20 compañías, espera que el retorno para ese fondo venga de unas 2, 3, 4 compañías, ¿no? Al final, las startups tienen una mortalidad muy alta y eso los fondos lo saben, por lo tanto tienen que apostar en proyectos que puedan sobrepasar esa mortalidad, ¿no? Y entender y saber que si hay el 90% de las startups que mueren, pues el otro 10% tiene que conseguir retornar el dinero que has perdido con ese 90% de las compañías. Con lo cual yo creo que ese es un punto súper importante, ¿no? Tener muy claro si el fondo de VC es realmente el socio que el emprendedor quiere para el momento de la compañía. Pues yo que sí voy a tomar el testigo de Jordi, porque él ha hablado del Venture Capital, pero antes hay como otras fases, ¿no? Y es, oye, me planteo, tengo una idea, voy a empezar la startup, voy a buscar financiación. No. Oye, tengo una idea, hay clientes para esa idea, hay mercado. Es decir, empieza a preguntarte otras cosas. El objetivo de montar una startup no es conseguir financiación. La financiación es un medio para conseguir que la startup crezca, pero no es el destino en sí, ¿no? Y yo creo que esto, con todo el boom que hay de startups, fondos, rondas de financiación, a veces hay demasiado ruido y perdemos el foco. Entonces, lo primero es, oye, hay clientes, hay mercado, tiene sentido, ¿puedo hacerlo sin financiación? ¿Sí o no? Si no puedo, ¿qué tipo de financiación necesito? Y lo normal es que la primera financiación no sea de un Venture Capital, sino que vayas a Friends, Fools and Family, vayas a Business Angels, porque necesitarás menos dinero, porque necesitas primero validar que tiene sentido aquello y necesitas ese dinero para poder demostrar que aquella idea tiene un mercado, que empiezas a tener clientes, y el Venture Capital que ha explicado Jordi vendrá después a decir, ok, ya me has demostrado que esto tiene sentido, ahora te voy a financiar el crecimiento para que aceleres y en pocos años me des un retorno. Pero quiero decir, hay todo un trabajo previo a hacer antes de llegar al Venture Capital. Eso no quiere decir, y espero no adelantarme a otras preguntas, no sé cuáles son, que no empieces a hablar con Venture Capitals porque su opinión es relevante,
porque tienen mucha experiencia, han visto muchos proyectos y todo lo que te puedan aportar te puede ayudar a hacer mejor, ¿no?, tu proyecto y a dirigirlo mejor, pero no tienes que pedirle dinero, solo montar la startup. Bien, no, yo creo que las dos observaciones son relevantes, ¿no? Efectivamente, la financiación de una startup digital va por fases, donde tenemos la tercera F, donde tiene que invertir un entorno porque solo te puedes fijar en un equipo y en una oportunidad. No hay métrica asociada, no hay realidad. Y en fases posteriores pues puede entrar un inversor más profesional donde ya tiene un dato real de trabajo. Va por hitos, ¿no? Es decir, tengo un dinero que me tiene que llevar a una siguiente métrica, una siguiente pantalla, y ese dinero me lo tiene que permitir, ¿no? Eso realmente va por financiación por hitos. Pero a la vez también pues hemos de entender que no todos los proyectos son invertibles desde un punto de vista de venture capital, ¿no? Es decir, de hecho muy pocos lo son. Un poco si yo dibujara una campana de Gauss de los proyectos que vemos, de estos 500 que indicaba Sara, vemos un 20% de proyectos pues que quizá no son ni viables ni factibles, pero la gran mayoría de los que vemos son viables y factibles desde un punto de vista de negocio tradicional, pero no son invertibles. No son invertibles en el sentido que un venture capital necesita pues que se obtenga en 5 o 10 años un multiplicador muy elevado, tiene que multiplicar su capital por 10 y tiene que poder salir, tiene que haber una ventana de liquidez, ¿no? Entonces, nos quedamos con un porcentaje de proyectos que es relativamente bajo. ¿Eso es un problema? No. Hay proyectos que son viables y factibles y que el emprendedor, el equipo fundador y todo el equipo se ganará muy bien la vida y serán proyectos que pueden ser muy interesantes, pero que no serán invertibles desde un nicho de los alternative investments, que es el venture capital, ¿no? Y no pasa nada, y no hay drama aquí. Yo como emprendedor, y que yo vendí una empresa en Londres hace años, pues siempre he sido un fundador de proyectos viables y factibles, como advisor, ¿no? Es un proyecto viable y factible, pero no invertible para un venture capital. Y no pasa nada, ¿eh? No hay ningún tema de ego, ni complejo, ni nada de todo eso, ¿no? O sea, yo pienso que es eso, ¿no? Hay que buscar pues el fit donde tú tienes un proyecto que es escalable, que necesita un capital para crecer de forma intensiva, y ese crecimiento pues es agresivo y que le puede encajar a esta tipología de inversor, ¿no? Y siguiendo el hilo de lo que dice Jordi, si me permitís, también decir que eso, hay bastantes otros tipos de proyectos que no van a requerir nunca de inversión, ¿no? Quizás vengo a traer un poco la versión más punky del ecosistema, la nota disonante, pero decir que hay muchos otros tipos de empresa que al no estar dentro de quizás de la burbuja de hype que ahora trae todo lo que es B2C, que es levantar rondas, que es al final todo lo que se lleva a la prensa, ¿no? Las empresas de servicios, como podría ser, pues no sé, entiendo que Advisor hace eso, o las empresas que yo he montado, que son más rollo de agencias y vendemos servicios, no serían nunca invertibles, no solo por el tipo de servicio que son o por el tipo de negocio o de modelo de negocio que tienen, sino porque también hay otro tipo de empresas, que es el que quería destacar también, que son las empresas que son un lifestyle business, ¿no? Que son más un modelo de vida. Entonces, ese tipo de empresas son igualmente saludables, no entran en el juego de la inversión, quizás no estén tan relacionadas con lo que vamos a tratar hoy, pero son negocios que pueden ser fantásticos. Sin ir más lejos, empresas que nunca habían tenido inversión, como por ejemplo la misma empresa que hizo WordPress, Automatic, no levantó, o Sketch, son empresas que han llegado hasta los 200, 300 empleados y entonces se han planteado ir a levantar capital una vez ya eran como un número 1 a nivel mundial o número 2, ¿no? Entonces, no siempre tiene que haber el levantar capital en las fases iniciales de un proyecto, ¿no? O sea, parece que sea el ABC del emprendedor y quiero dar la visión de que es posible hacer mucho recorrido, muchísimo tiempo, sin ningún tipo de capital externo. A mí, si me permitís añadir en este concepto que dice Alex, es decir, cuando tú emprendes, inicias un negocio, lo que es el Valle de la Muerte es muy duro. Es decir, lo que es constituir con capital social 3.000 euros, esto es muy duro. Y levantar eso es muy duro. Esto es realmente... lo tienes que haber hecho para saber lo que es eso, ¿vale? Eso es muy duro. Entonces, claro, ese Valle de la Muerte, si tú puedes hacer un pitch atractivo de escalabilidad para captar 300K de inversión y apalancarlos a nivel público y te pones con 500K en caja,
es mucho más agradable. Es mucho más agradable. Entonces, ¿qué observamos? Pues que observamos que muchos de los proyectos, pues, oye, que les toca pasar el Valle de la Muerte como se ha hecho siempre, y sin esa inversión privada, porque va a ser muy complicado darle esa rentabilidad al inversor, pues no cojas el camino fácil allí. Vete a pelear un poco esa travesía por el desierto, ¿no? Y yo observo que eso, pues, hay que volver un poco a esa esencia, ¿no? Y que ahora sí hay un grupo reducido que sí que necesita ese impulso, porque va a crecer de una forma mucho más agresiva, ¿no? Vale, han empezado Jordi, Alex ha continuado. Era mi segunda pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para la toma de decisiones a la hora de invertir en un proyecto? No sé si Jordi, Elena, queréis añadir algo. Para la toma de decisiones por parte del inversor, ¿quieres decir? Sí. Vale, al final, primero, cada inversor tiene sus criterios y tenemos que diferenciar que no es lo mismo un business angel que un venture capital. Un business angel invierte su dinero y por mucho que te diga, pues mis criterios son A, B y C, es su dinero, no tiene que dar cuentas a nadie y puede cambiar ese criterio cuando quiera. Es decir, puede permitirse un criterio subjetivo si quiere, ¿vale? Pero el venture capital, en el fondo, también son emprendedores que han tenido que hacer fundraising a sus inversores y que se deben a ellos y les han dicho, oye, yo voy a hacer fundraising, ¿no? Dame un fondo de 100 millones porque voy a invertir en A, B, C y D. Entonces, cuando están buscando proyectos donde invertir, buscan A, B, C y D. Y si viene E, no pueden invertir porque no está en su tesis de inversión. Entonces, tenemos como emprendedores que entender cuál es la tesis de inversión del Venture Capital. No solo eso, no solo dónde va a invertir, sino en qué fase va a invertir. ¿Va a liderar o va a hacer de follower o va a coliderar? ¿Qué va a hacer? Es decir, hay toda una serie de cosas que como emprendedores lo que no puede ser es que si yo digo, hola, me llamo tal, soy inversor, ya me sueltes la parrafada, investiga sobre mí para entender cuál es mi tesis de inversión, qué busco, qué tipo de proyectos me gustan, qué es lo que espero de ti. Hay fondos que solo invierten en unicornios y hay fondos que invierten para conseguir un múltiplo de entre 10 y 20. ¿Vale? Que no quiere decir que no vayan a buscar, o sea, que si sale un unicornio y digan, no, gracias, aquí no estás bienvenido, pero que su objetivo y lo que han propuesto, en un 10 y 20 ya les encaja. Y en cambio hay otros que si no hacen unicornios están fallando a sus inversores. Entonces hay que entender muy bien qué buscan estos inversores para entonces ir a hacer el pitch y explicarles el proyecto. Y si no encaja, y si tú eres un emprendedor y te dicen, oye, es que no encajas con mi tesis, siempre puedes acabar diciendo, ostras, pues mira, cualquier consejo que me digas irá bien y si conoces un inversor en el que sí que encaje con su tesis, me encantaría que me lo recomendases. Y ya está, y no pasa nada. Pero al final hay que estudiar con quién vas a hablar. Eso, por añadir a lo que dice Elena, que vamos, es una cosa que nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Compañías que vienen a vernos cuando están en un stage, pues un poco anterior al que nosotros invertimos o un poco más tarde, ¿no? Nosotros, para que os hagáis una idea, siempre intentamos invertir en compañías que tienen un producto lanzado y lo que en la jerga se llama que tienen product market fit, ¿no? Y que están en el momento de escalar y de crecer. Y nos viene a ver pues, emprendedores que están levantando una ronda de 300.000 euros y que no es el stage o el tipo de tickets que nosotros invertimos en las compañías. Entonces, eso realmente es importante que los emprendedores lo investiguéis mucho, ¿no? Que entendáis muy bien a qué tipo de inversor tenéis que ir a ver en cada uno de los momentos o de los stages de las compañías que tenéis, ¿no? Porque al final es un tema de coger el socio adecuado en el momento adecuado y es algo muy relevante, ¿no? Sí que es verdad que Elena ha dicho una cosa muy interesante antes, que es muy importante establecer relaciones a largo plazo. Generalmente los fondos de Venture Capital invierten y son socios en compañías durante periodos muy largos de tiempo, ¿no? 5, 7, 10 años, ¿no? Incluso más tiempo. Entonces, si tú has podido conocer al emprendedor y al proyecto mucho tiempo antes de invertir con él o de casarte con él, pues probablemente sea todo mucho más fácil y la relación acabe siendo mucho más fluida. Totalmente de acuerdo. Yo digo un poco las dos intervenciones en este sentido, ¿no? Es decir, yo creo que
yo lo que aprendí en banca de inversión cuando estuve 5 años en Londres, en Credit Suisse, fundamentalmente trabajando en temas de portafolio, yo aprendí 2 cosas del mundo de la inversión después de 5 años. 2 cosas, ¿vale? Dices, 5 años, 2 cosas, pero bien. ¿Qué aprendí? Aprendí básicamente que para decidir una inversión, sea el asset class que sea, tú necesitas 2 cosas. Una es tener una tesis robusta, pero inviertes en bolsa, inviertes en real estate, inviertes en cualquier asset class. Una tesis de inversión clara, robusta, movible, con la experiencia, pero definida, y información privilegiada. Claro, si tú tienes un extra de información, pues eso te da una ventaja competitiva, ¿no? Un poco el mundo del venture capital y de la inversión privada, pienso que une muy bien estos 2 conceptos. Si tú tienes una tesis de inversión y como que en nuestro mundo la simetría de la información es muy importante, si tú estás muy metido en el ecosistema, en este sentido, o como dice Jordi, tú conoces el proyecto con cierto margen de maniobra antes de invertir, tú vas descubriendo al emprendedor, vas descubriendo si las métricas se cumplen, vas descubriendo un modus operandi que te da un extra de información para decidir esa inversión. Yo, para mí, sin duda, el proceso de fundraising para un emprendedor es de las cosas menos escalables que hay y más artesanas. Y como decía Elena, pues te toca entender la tesis de inversión del fondo, te toca mirar el portafolio de invertidas del fondo y ver qué han hecho anteriormente, y te toca pues entrar por círculos de confianza sobre esa gente que invierte, ¿no? Y eso es un proceso muy laborioso, muy de francotirador y poco de disparar a metralleta, y realmente pues intensivo en tiempo, ¿no? Es realmente un proceso artesano y de los menos escalables que pienso que una startup digital tiene en este aspecto, ¿no? Y yo, por mi parte, pues comentar una cosa que creo que es relevante, que es de decir que cuando uno va, o sea, de la misma manera que nosotros tenemos nuestro criterio de inversión, y creo que más o menos pues los que sois más empresa, ¿no? Que sois un fondo, que sois un vehículo de inversión, una plataforma de inversión, ya lo tenéis más explicado. Los business angels igual no lo tenemos, no es tan público, ¿no? Así que yo invito a que mucha gente, que aparte de ponérselo en el título de LinkedIn, por ejemplo, que diga en qué invierte, porque si no los emprendedores van un poco perdidos, sobre todo los que son la primera vez que buscan inversión, te contactan, pero no saben realmente en qué inviertes, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, invitar a los emprendedores a que te digan directamente de una manera muy clara qué es lo que quieren de ti. Si solo quieren tu dinero o quieren que aportes algo más. Hay 2 tipos de inversores, ¿no? Los que solo aportan la pasta y se sientan en el asiento de atrás, como diría quizás Caviedes, y hay los que les gusta involucrarse, que igual son socio capitalista, y luego dicen, vale, y aparte le meto unas horas y te aporto contactos y te hago algo de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, claro, yo siempre digo que yo invierto en B2B SaaS, ¿no? Y cuando me contactan, pues B2C del sector deporte, como me ha pasado hoy, digo, chico, me sabe mal, o sea, le voy a echar todo el cariño del mundo al proyecto, te voy a presentar a otra gente, pero eso no es en lo que yo invierto, ¿no? Pero sí que aprecio mucho cuando un emprendedor ha hecho la investigación de mirarse un poco el perfil y decir, mira, estoy montando un B2B SaaS, vendo Enterprise, tenemos clientes en común, veo que tú estás conectado con esta persona, veo que trabajas con las mismas tecnologías que nosotros, creo que tú serías un buen inversor. Entonces, ese trabajo realmente viene recompensado. Es mucho más probable que yo invierta en eso, ¿no? Yo, para explicarlo un poco más, realmente yo lo que digo siempre es un pitch un poco largo, pero digo que yo invierto en B2B SaaS de serial founders, donde yo pueda aportar, donde yo pueda involucrarme directamente en el proyecto. O sea, yo no meto solo pasta y ya está. Si yo no puedo involucrarme en el proyecto, pues no voy a poner dinero, ¿no? A mí me gusta poder tener una incidencia donde yo pueda generar ventas, porque al final yo me dedico a la parte de ventas de mi empresa, hablo con muchísima gente, entonces es muy probable que yo pueda generar negocio a las startups a las que he invertido, y lo he hecho en más de una ocasión, con lo cual, pues también tener esto un poquito más claro creo que ayuda a los emprendedores a hacer un mejor contacto a los inversores, y a los inversores también a que, digamos, focalicemos mucho más en startups que han hecho un trabajo previo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Quería puntualizar una cosa que ha dicho Jordi, que es importante, que es, hablábamos, y bueno, los 2 Jordis, de hecho, hablamos de las relaciones a largo plazo, ¿no? Y que al final, si conoces a un emprendedor antes de que necesite la financiación, el día que llega la necesidad, ya confías porque has visto la evolución. Y esto es 100% así. Pero
emprendedores. Eso no quiere decir que de repente ahora yo reciba un mail, ¿no? Bueno, yo no, bueno, un fondo de Jordi Vidal, ¿no? El fondo de Venture Capital. Reciba un mail, oye, de aquí a un año necesitaré 1 millón de euros. ¿Nos vemos hoy? No. Se trata de establecer relaciones de confianza y ahora la situación que estamos viviendo nos lo está poniendo más complicado porque no nos encontramos en eventos. Pero en realidad se trataba de informalmente pues conocer a un inversor, hablarle de tu idea sin pedirle nada, preguntarle cuál es su opinión, y ese feedback irlo recogiendo y irle haciendo updates de dónde estás. Ahora es más complicado. Bueno, ¿qué podéis hacer? Podéis pedir advice, no dinero. No habléis de ronda, pedid, oye, sé que estoy en una fase muy temprana para vosotros. O sea, demostrad que habéis investigado, demostrad que sabéis con quién estáis hablando. Aún así, veo que tenéis mucha experiencia en B2B SaaS y me gustaría saber vuestra opinión para ver si me estoy equivocando en el camino. Y empezáis ahí la relación sin pedir dinero y es otra manera de generar confianza. Pero no pidáis reunión para hacer el pitch. Pedid advice cuando no necesitéis el dinero. Es una muy buena reflexión, siguiendo en esta línea. Y con lo que tú indicabas, ¿no? El no es algo normal, ¿no? Es decir, y hay que aceptarlo y ya está. Al final, pues, de 100 inversores que vas a ver, pues tendrás 3 que van a invertir y 97 que no, ¿no? Con lo cual, pues, hay que tomárselo con cierta naturalidad. Y hay que entender el negocio del Venture Capital y del inversor cuál es. Seguramente la mayoría de Venture Capitals e inversores estarán muy abiertos a dar esos consejos porque la primera pata de un Venture Capital es invertir bien. Entonces necesitan ver mucho deal flow y muchos proyectos y eso es fundamental. Es decir, el tratar el deal flow y ver oportunidades es algo... Es el día a día de un Venture Capital, ¿no? Hay una segunda etapa que es madurar ese proyecto e intentar aportar en esa maduración, como Alex indicaba, ¿no? Pues oye, pues yo me quiero involucrar, yo pienso que puedo aportar en tema de ventas, pues quizá los Venture podemos aportar más en temas de financiación. Y hay una tercera etapa que se habla poco, pero que es saber desinvertir. Y la tercera etapa es fundamental. Es decir, nosotros lo hemos visto en el último año y medio, que nos hemos puesto fuertes en decir, oye, ahora hay que desinvertir. Y hay que desinvertir bien. Y claro, no es casualidad que haces 4 exits en un año y medio. Es decir, es porque requiere un trabajo como el trabajo que requiere la inversión, ¿no? Pensar cómo el inversor desinvierte es algo que también considero que al emprendedor le puede dar cierta información a la hora de levantar capital. Hay que ponerse en la mente y en la métrica del inversor para entender bien cómo, qué posibilidades tengo que ese venture, ese inversor me invierta, ¿no? Y eso considero que es relevante. Por ahí va un poco mi tercera pregunta, ¿no? Ya creo que lo hemos ido comentando un poquito todos, habéis comentado que no todos los proyectos son invertibles, pero yo como emprendedor me gustaría saber qué características tengo que saber o que tengo que tener para llamar vuestra atención. ¿Quién empieza? Va. ¿Quién queréis empezar? ¿Voy? Venga, Venga, Jordi. Vale. Hemos hablado ya mucho de esto, ¿eh? Y la respuesta depende mucho también del momento de la compañía y del inversor al que estés viendo. Es bastante probable que lo que exija Elena o las características de una inversión de Elena sean muy diferentes a las mías, ¿no? Porque invertimos en 2 stages completamente diferentes. Dicho esto, sí que es verdad que hay muchas cosas que son comunes en el tipo de inversión que acaba yendo a Venture Capital, ¿no? Y ellas son, pues al final todo el mundo se fija en los equipos. El equipo es, nosotros siempre lo decimos, el 70% de nuestro proceso de decisión depende de que estemos delante de un muy buen equipo. El segundo es el mercado, que se esté atacando un mercado lo suficientemente grande como para ofrecer crecimientos exponenciales o como para conseguir crecimientos exponenciales. Y luego, pues muchas otras cosas, ¿no? Tipo producto, estrategia de ataque de go-to-market. Igual, en nuestro caso, el producto es una cosa que tiene menos importancia porque creemos o solo invertimos en compañías que ya tienen un producto muy desarrollado, ¿no? Y donde, por ejemplo,
la estrategia de go-to-market y de crecimiento de los próximos años sí que es muy relevante, y en el caso de un Business Angel será mucho más interesante entender, oye, qué producto habéis construido hasta ahora, qué equipo sois y qué mercado estáis atrayendo, ¿no? Yo creo que en el caso de los Business Angels, y sobre todo pues Alex, Elena nos diréis, pero es un tema sobre todo de equipo y de mercado. Pues mira, ya que me pasas el testigo, yo tengo una fórmula mágica que le llamo MPT. M de money, es decir, se me han de poner los ojos de tío Gilito cuando te esté escuchando. Mercado grande, totalmente escalable, y como no se me pongan ojos de tío Gilito, ya no vamos bien. La P de pasión. Tengo que ver cómo le salen los ojos, ¿no?, al emprendedor, a la emprendedora que realmente va a dar la vida por sacar ese proyecto adelante. Me gustan especialmente los que son mission driven, ¿no?, que realmente es una misión de vida y va más allá del producto en sí que tienen, porque entonces van a pivotar y van a hacer lo que sea para tirarlo hacia adelante. Y la T de trust, de confianza, es decir, me han de inspirar suficiente confianza como para decir, es que realmente sois los únicos o las únicas que vais a poder hacer que esto salga a la luz o que esto tire adelante, ¿no? Me han de inspirar esa confianza, que es verdad que esa confianza se gana pues con una carrera de fondo, ¿no?, habiendo conocido con tiempo a los emprendedores. Pero yo con estas tres, especialmente porque al final yo invierto en fases muy iniciales. Entonces el tema de las métricas no pesa tanto como le puede pesar a Jordi, porque está en una fase más avanzada. Mis fases han pasado muy poquito tiempo y sí que pides algo, pero no tanto. Pero yo, mi MPT es lo principal. Bien, Estoy de acuerdo. Ay, perdona. Tira, Alex, tira. Sí, tira. Pues era por seguir con el hilo de Elena, ¿verdad? Como entramos en etapas muy iniciales, yo siempre digo, a mí me gusta hacer first money in, first money out. ¿Sabes? O sea, realmente ayudarte a que puedas llegar a la siguiente ronda. Que hay mucha gente que no puede ayudarte en esta fase, o ya te piden eso, te piden métricas, cada vez los baremos quizás están más altos para que te pidan inversión, y tiene que haber también este actor en el ecosistema, ¿no? El que te pone pasta con nada, tan siquiera con una idea. Yo no pido ni métricas, apenas pido equipo, ni pido nada, porque es que realmente sé que en los proyectos en los que voy a invertir van a pivotar 3 o 4 veces de modelo de negocio, van a pivotar 3 o 4 veces de producto e incluso de equipo, y van a cambiar miembros fundadores, con lo cual yo no me fijo ni tan siquiera, me fijo en el líder, y me fijo en cómo piensa, y sí que establezco una relación de como unos 3 meses, y les pido que en esos 3 primeros meses, o incluso de 6, ver qué progreso han hecho, y me gusta ver cuál es su estrategia de pensamiento, o sea, cuáles son sus milestones, qué ha conseguido, cuáles metas ha conseguido, decir, hostia, mira, he pensado que el camino va a ser hacer una patente con esto, me va a llevar tanta pasta, me va a llevar tanto tiempo, este es el factor diferencial, he contactado con esta persona, a mí me interesa mucho más esto, porque sé que el resto seguirá. Si estuviera en una etapa más avanzada, seguramente iría más sobre seguro, pero yo prefiero hacer más el kamikaze a nivel de inversiones en ese sentido, porque me lo puedo permitir, porque creo que hay un gap en el ecosistema de que tendría que haber más actores. Sí, de hecho, no es casualidad que esté también en el vehículo de ITNIC, ¿no? Donde es la misma propuesta, ser first money in, first money out, de empresas tecnológicas. Se ha invertido en algunas empresas simplemente por tener ideas, prácticamente sin tener producto, con lo cual a mí me encajaba muchísimo y por eso me uní a ellos, con lo cual también pues, lo que no hago a nivel personal lo complemento pues, también con la gente de ITNIC. Muy bien. Mira, yo añadiría un par de conceptos, ¿no? Para mí, pues, es importante lo que os comentaba, esa tercera fase de visualizar la desinversión. Entonces, hay que pensar un poco cómo sale un venture capital de un proyecto. Y fundamentalmente sale de 3 formas, ¿no? Es decir, una muy improbable en Europa, que es una salida a bolsa. Improbable, no es la más habitual en un contexto europeo, ¿no? La otra es por una venta de la compañía, con lo cual nos hemos de imaginar que esa empresa se va a vender, ¿eh? Y si es un mercado donde realmente hay transacciones, realmente hay M&A en ese mercado, ¿quién podría ser o quiénes podrían ser los potenciales compradores y cómo no nos vamos a diluir demasiado en ese camino? Porque seguramente no va a ser una venta por un precio muy elevado, con lo cual, una vez hemos invertido, la dilución del proyecto tiene que ser mínima para un poco nosotros mantener un porcentaje significativo. Esta es una opción. Otra opción, y quizá en nuestro caso la más común,
es salir por secundario. Entonces, ¿qué quiere decir salir por secundario? Pues quiere decir que en rondas posteriores a nosotros, en una serie B, en una serie C, cuando un emprendedor ya el modelo crece y va a hacer una ampliación de capital de 20 millones, si el proyecto es muy bueno, va a generar mucho interés. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que habrá sobre la mesa 24 millones. 4 fondos que van a querer invertir 24 millones, pero el emprendedor necesita 20. No quiere coger 4 millones más porque no quiere diluirse más de la cuenta. Entonces, esos 4 millones van a ir a comprar a los socios iniciales, a los inversores iniciales. En este caso, los que hemos invertido en fase seed o en serie A. Esa es una forma de salir muy clásica. Claro, a la hora de invertir, nos hemos de imaginar qué fondos van a invertir más adelante y si esos fondos, si ese proyecto va a ser atractivo para ellos. Como que ya los conocemos, ya hablamos, ya sabemos qué les gusta y qué van a hacer en el futuro. Eso es relevante, es importante qué tendencia tiene, ¿no? Entonces, la manera de salir marca un poco el tema. Y puntualizando un poco el tema del equipo y profundizando un poco más, ¿no? Es decir, es evidente que vamos a mirar el equipo. No vamos, es decir, el mobiliario de la oficina tiene un atractivo relativo. Es decir, vamos a mirar fundamentalmente el equipo, ¿no? Pero, ¿qué del equipo? Pues un equipo complementario en muchos aspectos, diverso, pero en muchos aspectos, es decir, diverso en género, diverso en forma de pensar, en forma, un poco, pues con Jordi lo hemos hablado alguna vez y con Aquilino, vuestro partner, oye, pues de hacer un test psicológico, de que haya un psicólogo asociado a ese análisis, lo cual tendría mucho sentido, ¿no? También en este aspecto, más cosas de equipo que miramos. Oye, pues es un equipo que cuando invertimos hay 5 o 10 personas. En 2 años van a ser 120 o 80. Eso es un crecimiento descomunal y es una gestión humana que hemos de imaginarnos que ese equipo fundador es capaz de hacer eso. Eso es muy difícil. No sé, nosotros ahora somos 20 en Advisor, en un crecimiento bastante rápido para una empresa orgánica. Y, bueno, ya 20 personas ya conlleva muchos retos. Imagínate tú pasar en 18 meses de 10 a 80 personas. Es realmente una bomba de relojería. Es muy complejo gestionar eso. Eso no es fácil. Y también nos hemos de imaginar en proyectos que son intensivos en capital la capacidad de fundraising de ese equipo emprendedor. Y eso es relevante. En fases futuras tienen que ser capaces ya no de captar inversores nacionales, sino de captar inversores internacionales. Con lo cual, todo eso es muy difícil. Ya, si emprender normalmente es una montaña rusa, emprender en digital es una montaña rusa en un Fórmula 1. Entonces, claro, esto es todavía más challenging, ¿no? Con lo cual, yo creo que, pues bueno, pues nos hemos de fijar en muchas variables y, sin duda, este es un negocio nuestro de experiencia. Entonces, es un negocio de experiencia, es un negocio que, pues Jordi ya con las participadas que tiene, Alex, Elena, pues vas aprendiendo mucho de caso por caso, ¿no? Nosotros con las 40 que hemos invertido, pues, ostras, es que realmente es un aprendizaje, es un learning by doing, ¿no? Realmente. Con lo cual, pues cada uno tiene un seguido de experiencias que realmente le afecta a la tesis de inversión futura, ¿no? Vale, estamos hablando mucho de teoría, estáis dando muchos consejos. ¿Alguno se mojaría y nos daría alguna experiencia de algún caso que recordéis que realmente os ha llamado? Bueno, lo que comentaba Elena, por ejemplo, que le ha llamado la atención, no sé, alguno que tengáis así, que podáis darnos como ejemplo. Pero ejemplos de yo como emprendedora y tal, o en alguno que hayamos invertido, y de qué tipo, de éxito, de fracaso, de difícil. En alguno que hayáis invertido, por ejemplo. Si no, os lo dejo y retomamos la pregunta al final.
No, Es que yo tampoco acabo de no, no. entender, o sea, ¿en qué Sí, sentido? O sea, sí, O sea, me falta saber no- de que qué no- el ejemplo. que nos estáis dando como muchos consejos de cómo tenemos que acercarnos a vosotros, pero a mí me ajá. gustaría saber, como emprendedora, porque yo también he sido emprendedora, un poco cómo puedo llegar y atraeros, o sea, algún caso que digáis, mira, pues vino me presentó este proyecto, hemos Vale, invertido en él porque tenía X de todo lo que vale. habéis comentado, tenía algún punto que realmente me llamó la atención, no sé, que podamos orientar también con casos prácticos. Vale. Bien. Un poco, ¿qué proyecto queréis que comentemos cada uno un proyecto que Yo- hemos visto? Porque aquí me están preguntando, ¿eh? Yo también voy recogiendo un poco las preguntas Vale. y mira, justo ahora me dicen casos de éxito y casos de fracaso. Si tenéis alguno que creáis que es relevante mencionar. Bien. ¿Nos mojamos, Jordi, en un caso de Sí, fracaso común que tenemos? sí, venga, Vale. dale. Venga. Empieza tú, porque ahora no estoy seguro de cuál te refieres. Coño, por suerte Yo creo solo que tenéis uno. Sí, Bueno, bueno, yo no le llamaría a un un caso de fracaso, pero fracaso que yo volvería a invertir 1000 veces. sí. O sea, aquí al final, cualquier fondo de VC que os diga lo contrario, os está mintiendo, ¿no? Pero absolutamente todos los fondos de VC tienen muchos casos de fracaso y, de hecho, la mayoría de las empresas en las que invierten acaban fracasando, ¿no? Pero por dar el ejemplo que hablábamos con Jordi, ¿no? Pues estamos hablando de una empresa que cuando te viene a ver ves a dos fundadores que han sido capaces de construir en muy poco tiempo algo súper relevante a nivel de métricas, se han sabido rodear, lo que hablábamos antes, ¿no? Se han sabido rodear de un equipo súper potente para el stage o para el momento en el que está en la compañía, tienen la idea de cómo van a convertir esa compañía en una compañía rentable a largo plazo, es decir, saben cómo van a monetizar y tienen una base muy, muy importante de un activo muy importante en lo que son sus usuarios, ¿no? Y esto es lo que tú ves el día que vienen a invertir. ¿Qué pasa ahí? Que tú trazas un plan y en ese plan, al cabo de 3 años te hacía estar facturando X dinero, pues no se cumple por muchas cosas, ¿no? Porque es muy probable que no hayas podido validar que esa estrategia de monetización que tenías funciona, ¿no? Y te tienes que ir a buscar otras estrategias de monetización. O porque dentro de ese plan venía voy a levantar la siguiente ronda de financiación en Estados Unidos y con este tipo de inversor, ¿no? Y cuando te vas a ver a ese tipo de inversor, te das cuenta que o bien por un tema de contexto ya no le interesa ese tipo de oportunidades, o bien por un tema de métricas de, oye, mira, es que aún estáis muy pronto para nosotros o no monetizáis lo suficiente para nosotros o lo que sea y no consigues levantar esa ronda de financiación y tienes que pivotar el negocio, ¿no? Al final, antes Alex hablaba de los pivots, ¿no? Y es una cosa también súper importante en los equipos, que que nosotros seamos capaces de detectar que son equipos que tienen esa capacidad de cambiar o pivotar muy rápido su negocio, tomar decisiones con mucha velocidad, ¿no? Sobre todo si son negocios que tienen perspectivas de no ser rentables en un tiempo y de, por lo tanto, tener que ir levantando dinero. Yo siguiendo en este caso, ¿no? Que es un caso común que tenemos, nosotros invertimos antes porque invertimos una fase más inicial siempre que Jordi, en este caso. El primer punto para mí es que la tesis de inversión te tiene que decir, si es robusta, te tiene que reafirmar. En el sentido de, si nosotros viéramos este proyecto otra vez, volveríamos a invertir, porque cumplía todos nuestros requisitos. Ha ido mal, bueno, ha ido mal, pero y podemos analizar por qué ha ido mal, ¿no? Pero volveríamos a invertir. Volveríamos a invertir. Este para mí es un primer punto, ¿no? Yo creo que otra reflexión en este sentido es que emprender es lo más difícil que hay. Ya puedes tener un currículum impecable, puedes tener un track record profesional muy potente, pero emprender es muy complejo. Emprender es algo realmente muy difícil, que requiere pues ponerle toda la energía. En el elemento de pasión que decía Elena, es fundamental. Es que si no tienes pasión, esto no lo aguanta nadie. Es que realmente es una descarga de energía vital tan descomunal que si no es algo que te apasiona profundamente, es que no lo tiras adelante, ¿no? Con lo cual, y emprender es un tema
probar, fallar y seguir. Es decir, yo pienso que las personas no fracasan, lo que fracasan son los proyectos. Entonces, fracasas en el momento que tú dejas de intentar. Y aquí, pues, si cogiéramos la mayoría de casos de éxito del mundo más americano que tenemos, pues son gente que no han dejado de intentar. Han dejado de intentar y han seguido, y no se han puesto barreras mentales, eso es muy importante, pienso, es decir, creencias limitantes y barreras mentales que te pueden en este sentido hacer dudar de esa capacidad, y han tirado adelante. Con lo cual, sí, pues, tenemos un caso paralelo nosotros que hemos desinvertido hace poco que ha sido espectacular, y yo siempre lo comparo los dos, ¿no? El que comenta Jordi y el otro, ¿no? Y son muy parecidos, pero muy parecidos. Y en uno haremos un multiplicador de por 12 en 2 años, que es algo, creo que no lo volveremos a ver nunca más, una cosa así. Y en el otro, pues haremos un multiplicador de por 0. Y son dos casos muy similares a nivel de riesgo, a nivel de visión, a nivel de formato. Entonces, ¿qué diferencia el éxito y el fracaso? Pues bueno, a veces son decisiones muy puntuales, ¿no? Pues traccionar en un mercado, irte a ese mercado a traccionar, hacer ese esfuerzo personal para irte a Estados Unidos y lanzarlo. Bueno, hay un siglo de elementos que marcan la performance de una empresa. Yo ahí Yo quería voy a- aportar la parte de... Ay, perdona, Elena, que Go, siempre voy go, cortando vale. ya a la gente. No, que decías, pues casos prácticos de cómo hemos invertido, ¿no? Al menos yo lo que recalcaba Jordi, que me ha gustado mucho, que has dicho que en la parte de fundraising es un proceso muy artesano, ¿no? Creo que lo has dicho en estas palabras. Me gusta mucho. O sea, realmente ahora estaba repasando todas las startups en las que he invertido y no hay ninguna que me haya venido con cold email. O sea, realmente todas han sido empresas que ya conocía a la persona desde hacía un tiempo, de anteriores empresas, que habían sido clientes míos, yo había sido cliente suyo, que éramos amigos, que no sé qué, que han venido ahí, que con los años ha surgido la oportunidad de que invirtiera y decir, mira, es que te he elegido a ti, o me lo han recomendado, etcétera, etcétera, porque creo que tú puedes ser la persona que puede aportar ahí, ¿no? Y en ese sentido, es que lo estaba repasando ahora y salvo pues lo que he hecho a través de plataformas como Lánzame o lo que hago a través de ITNIC, todas son son más gente con la que he desarrollado una amistad. A veces me equivoco, a veces me equivoco, siempre lo pongo públicamente, a mí me gusta hablar mucho públicamente de las inversiones que tengo por un tema más de transparencia, porque al final creo que es un sector bastante opaco y no se le explica mucho a la gente cómo empezar a invertir, y realmente yo estoy completamente perdido. Llevo 5 años invirtiendo y todavía no tengo ni puta idea de cómo hacerlo correctamente, ¿no? Y hay un caso muy paradigmático de una startup en la que me equivoqué tomando la decisión y va a ser como mi antiportfolio, ¿no? Que también es lo que a mucha gente le gusta destacar, en las que no invertiste y al final y es una startup de Reino Unido que se llaman Cledara, que empezaron con un enfoque muy que lo que hacen es un software de gestión de SaaS, pero era muy orientado a cloud. Y dije, coño, es muy pequeño, no acababa de ver 3 o 4 cosas ahí de la manera como pensaban, pero luego se han convertido en una empresa del copón, realmente les está yendo muy bien, están levantando capital, están teniendo muy buenos números, muchas ventas. Me han metido en el reporting de como si yo fuera un inversor realmente, porque les ha ayudado bastante, pero me voy a arrepentir de no haber invertido, vamos, me voy a arrepentir toda la vida, porque yo creo que esa gente me podría haber dado uno de los exits más sonados, ¿no? Probablemente, así que yo lo dejo ahí y transparencia total. Nada, pues yo quería tomar el testigo de Jordi, que decía que al final los emprendedores, el día que triunfan no quiere decir que no hayan fallado antes, sino que keep trying, ¿no? Y realmente muchos de los grandes casos de éxito que tenemos en este país, ahora te explican que no era su primera aventura, sino que igual era la segunda, la tercera, porque no es el emprendedor, es el proyecto. Y de hecho yo también, hay algunos proyectos que no han salido bien y que volvería a invertir en el emprendedor si me viene con otra idea, a pesar de que haya perdido dinero con ellos, porque al final ves cómo ha ejecutado, qué decisiones ha tomado, cómo ha respondido ante la adversidad y también su ética, ¿no? En todo el proceso. Y esto te hace decir, oye, pues es igual, si en la que montas la siguiente
yo vengo contigo, ¿no? Creo que hay un ratio que dicen que es a las 2,5 startups es cuando te sale bien, ¿no? Pues calcula y una startup no quiere decir siempre es un proyecto tecnológico, puedes haber emprendido de diferentes formas. Yo creo que esto es importante entenderlo, que al final invertimos en personas, creemos en las personas y volveríamos a invertir en las personas. Y otro tema que es cómo, ¿no? ¿Cómo venís a invertir? Yo en mi caso invierto con las chicas de We Rock Capital, que este es nuestro... luego pues ahí. Entonces, en nuestro caso, ¿qué hacemos? Pues vienen y hacen un pitch. Es verdad que es muy frío, ¿no? Y decidimos en base a un deck, con lo cual aquí no conocemos a nadie. De ahí seleccionamos a 5. Estas 5 hacen un pitch de 5 minutos y 5 de preguntas, es decir, tampoco. Pero el feeling que tenemos en ese momento hace que luego hagamos una reunión de 2 horas con la persona, con la emprendedora, para entender, para preguntar, para ver si hay feeling, para ver si podemos ayudar. Nosotros, al igual que Alex, no nos gusta ser solo inversores financieros, sino aportar ese conocimiento. Y a partir de ahí empiezas una relación que vas viendo si quieres invertir o no. Al final, sobre todo en las fases iniciales, va de personas y va de relaciones. Es que no hay nada objetivo. Si tú facturas 100 millones, hombre, pues lo voy a tener claro, ¿no? Si voy a invertir en ti. Pero si facturas 0, ¿qué me vas a dar? Pues me vas a dar esa sensación de que lo puedes conseguir y me tienes que conquistar. Y ahí yo tengo que conocer y tengo que confiar que esa conquista tiene sentido. Entonces... todo esto me he liado porque hablabais de ejemplos bueno, pero al final era un ejemplo de cómo contactar, y esto es lo que pasó pues con la última inversión que hicimos, que es Meetoptics, de una chica emprendedora que es parte de Fotónica. Dices, Fotónica, nadie teníamos ni idea de Fotónica, pero escuchamos, nos sedujo, nos explicó y nos demostró que podíamos confiar en ella, o sea, nos dio esa confianza y acabamos invirtiendo. Y como fracasos, pues mira, un ejemplo de una startup que invertí, que el equipo pues venía también un poco como Alex, amigos, ¿no? Ya nos conocíamos, y luego no salió bien porque con la misma idea exacta pues lanzaron otro proyecto, otros emprendedores, eso sí, con 10 veces más financiación que nosotros, literalmente. Entonces, tal cual, a los meses pues ya no tenía nada que hacer porque era una de estas startups de carrera de fondo de dinero. Y al final también aprendes ahí que si te quieres poner como business angel en una startup que es intensiva en dinero o no, ¿no? Y al final lo vas aprendiendo a base de equivocarte, porque cuando invertimos sabemos que el 90% lo vamos a perder y que con suerte un 10% de nuestro portfolio va a salir bien y ahí vamos a multiplicar algo o mucho. Muchas gracias. ¿Ves? Al final, si rascamos un poco, van saliendo ejemplos. Si os parece, vamos a pasar a las preguntas del chat. Os voy a pedir que seáis un poco breves porque tenemos unas cuantas y me gustaría intentar que pudiéramos dar respuesta a todas. La primera, ¿alguna sugerencia de cómo manejar el cap table? ¿Qué porcentaje se da el emprendedor a los inversores desde la primera ronda hasta las rondas siguientes? Pues venga, cojo yo ahí porque me encanta esta pregunta. Mirad, hay unas reglas no escritas, ¿vale? Porque al final, voy a decir una cosa, la valoración no importa, titular, no importa. Es un número en un contrato de 50 páginas. Y una vez entiendes eso, te importa más buscarte un buen compañero de viaje, negociar bien todo lo que son el resto de cláusulas del contrato. En broma a un inversor le decía, oye, genial, tú pones la inversión y yo redacto las 50 páginas del contrato. Y me dice, no, claro, porque las cláusulas es lo más importante. Entonces, sabiendo esto, es verdad que vamos a hablar de unos porcentajes y de una valoración, pero son unos porcentajes relativamente, es una horquilla, es un estándar. Tú necesitas un dinero y el inversor quiere un porcentaje. Es decir, Kibo no te va a pedir un 60% de la compañía en su ronda de financiación, porque tienen que ser minoritarios relevantes. ¿Y qué quiere decir minoritarios relevantes? Pues se van a quedar entre, corrígeme Jordi, pero voy a tirar hacia abajo, un 18 y un 33%, haciendo una horquilla amplia. Pero va a estar ahí. Entonces, ¿cuánto dinero necesitas? Pues haz una regla de 3 y vais a estar discutiendo en esa horquilla. Entonces, ¿cómo se puede regular? Con las cláusulas, pero no os emperréis solo en la valoración, porque es que tampoco es tan relevante. Negociar bien las cláusulas, negociar bien los términos de control, los términos económicos, y a partir de aquí buscad un compañero de viaje en el que os haga crecer y que al final ganéis todos.
Yo por añadir un punto que creo que es súper importante y que es el motivo principal por el cual cuando leéis cosas online o habláis con inversores os dicen, no, es que nosotros no entramos si el emprendedor no tiene más de, o el fundador más el equipo no tiene más de un 60, de un 70, lo que sea, ¿no? Pero ahí eso es muy relevante porque al final es un tema de alinear intereses. Cuando un inversor entra en tu compañía, al final se asocia contigo, vais a estar muchos años trabajando juntos y lo que quieren los inversores es que tú tengas los huevos en la misma cesta que ellos y que tengas lo mismo a perder y a ganar que los inversores, ¿no? Y por eso es muy importante y por eso muchos inversores, si llega una compañía con un cap table que por lo que sea los fundadores tienen un 10, un 20, un 30%, que son cosas que pasan, pues porque ha habido un business angel o en la ronda Family, Fools and Friends no lo han hecho bien y se han diluido muchísimo, o por cualquier motivo que sea, o porque ha habido otro inversor que los ha estafado. Es muy difícil entrar por un tema básicamente de alinear intereses y expectativas. Al final, tú como inversor con un portfolio de entre 50 y 70 compañías, no puedes acabar dirigiendo una compañía, ¿no? Necesitas comprarle la visión a alguien y esa persona o ese fundador es quien tiene que ejecutar la visión y es lo que tú te compras, ¿no? Volvemos a lo de antes. Esto es un negocio de personas, de confianza, de oye, yo te dejo mi dinero porque sé que tú eres la persona adecuada para devolvérmelo, ¿no? Multiplicado por 12 en el caso de Lánzame. Nos ha pasado una vez, Jordi. No Ya, lo... ya. Pero cuando inviertes estás pensando que te pasará en todas, ¿no? Sí, sí, esto, pero es importantísimo. nos ha pasado una vez. Bien. Bien, creo que queda contestada, ¿no? La pregunta, bien, muy bien. Genial, pues otra preguntita por aquí. ¿Qué opináis del crowdfunding? No como un sistema de crecimiento, sino, por ejemplo, para un emprendedor que quiere hacer una franquicia. Alex, ¿qué te has puesto? Sí, yo el crowdfunding lo veo bien como método de preventa. Es una buena manera de validar, ¿vale? Es verdad que tienes que hacer una gran inversión inicial porque está tan profesionalizado, está tan democratizado que realmente las barreras de entrada ahora son muy altas y si no haces un vídeo de esos que se hace virales en puto Instagram o en cosas así, realmente no vas a vender no vas a comerte un torrao. Pero la verdad es que funciona muy bien a nivel de validación. Entonces, yo para ciertos proyectos que son más orientados a producto, sobre todo temas de hardware, por ejemplo, o que puedan ser menos escalables, o que realmente tengas más un prototipo y quieras investigar un poco, yo es una de las alternativas que propongo. También porque como hay muchas, no soy un experto en temas de crowdfunding, pero sí que es verdad que si puedes evitarte la dilución haciendo las pruebas, mucho mejor. Otra preguntita por aquí. ¿Cuál es la sugerencia que daríais para proteger y cuidar las ideas de los emprendedores que buscan financiación? Las ideas, has comentado. Sí. Uy, ese tema. Bien. No, yo creo, te contesto desde un ámbito más de inversión digital, de inversión más TIC, que no proyectos de deep tech ni proyectos de un gran contenido de I+D+I donde allá puede ser más sensible. Pero en el mundo más digital de lo que puede ser el SaaS, de lo que puede ser una mobile app, de lo que puede ser un marketplace, aquí para mí hay dos formas de proteger la idea, ¿no? Tres, te diría. Fundamentalmente, pienso que ni un NDA ni nada de confidencialidad asociado te lo va a proteger. Este para mí es un primer punto y es una primera reflexión a realizar, ¿no? Lo que te lo va a proteger es la agilidad y la velocidad de ejecución, la capacidad, como indicaba Elena en el proyecto que no le fue bien, de levantar capital, es decir, de tener pulmón financiero y esa capacidad de hacerlo crecer también con financiación. No nos olvidemos que la financiación puede ser una ventaja competitiva, ¿eh? Y que la financiación pues, forma parte de lo que sería el 360 grados de una empresa, ¿eh? O sea, no es algo externo a la empresa, es algo que forma parte de los pilares básicos de la empresa, que es vender, operar y financiarse, ¿no? Como también gran pilar, ¿no? Entonces, te diría agilidad, capacidad de levantamiento y un modelo de negocio que tenga una cierta complejidad, que triangulice bien en algunos aspectos y en este sentido pues mantenga bien la propuesta de valor, ¿no? Es decir, la pueda defender.
más que cualquier ejercicio de protección de confidencialidad, de NDA, eso no, en nuestro mundo, en el mundo más digital, no es relevante, no funciona. Bueno, de hecho, los inversores no firmamos NDA, si no estaríamos, pues mira, Jordi dice que revisa 500 proyectos, imagínate, 500 NDAs, no se acordaría, ya no podría hablar de nada. O estaría porque en la cárcel claro, estaría... Entonces, un inversor no firma NDA, la mejor protección para tu proyecto es que ejecutes bien. Yo quería apuntar otra cosa, también es eso, que siguiendo en esta idea, que un emprendedor te pida que firmes un NDA suele ser un síntoma de que es una persona novata. Entonces, ya esos son puntos que restan. Suena arrogante, pero es así. O sea, si tú no me cuentas tu idea porque quieres firmar un contrato de un papel que te da el derecho a llevarme a pleito, lo siento, ya vendrá otro con tu misma idea. Es muy probable que ya hemos visto esta idea varias veces. O sea, nadie te viene con ideas súper rompedoras. Tu modelo de negocio va a cambiar, la idea va a cambiar, el software no es protegible en ese sentido a nivel europeo. En Estados Unidos sí que son más, hay más oportunidades a nivel de patentes, patentar ideas, pero en Europa, lo siento, no funciona. Entonces, evitar la mejor manera, como decía Jordi, yo creo que ahí estoy enteramente de acuerdo, es actuar con la manera más profesional posible y actuar rápido y hacer las cosas bien. Pensad que yo tengo un montón de ideas bajo la ducha, pero mira, no me he hecho millonaria, no sé. Y yo que también una cosa, que viendo desde perspectiva de como yo dirijo una empresa de desarrollo de software, si tuviera que firmar un NDA por cada persona que me viene con una idea, no podría trabajar no tendría proyectos, porque es que no podría trabajar en ningún sector, porque realmente luego es eso. Si no acabo trabajando con esa persona, no puedo hacer ese tipo de proyecto, trabajar en ese sector por 5 años. A ver, un poco de seriedad. A ver, última preguntita del chat. Tengo por aquí, en etapa SID, ¿qué conviene para un emprendedor? ¿Un inversor que aporte mucho dinero pero que se mantenga alejado del proyecto? ¿O un inversor que aporte menos dinero pero que ofrezca contactos, que aporte ideas? Sin duda lo segundo. O sea, al final, lo ha dicho Elena, creo, al principio de la conversación, ¿no? Joder, lo que necesitas como emprendedor es testear el mercado, conseguir clientes, conseguir usuarios, etc., etc., ¿no? Y una buena manera de hacer eso es no solo tener a todos los empleados enfocados en eso, sino que tus inversores te ayuden, ¿no? Todos lo hemos hablado de, oye, que yo no solo aporto dinero, sino que también ayuda a la compañía, ¿no? Y eso al final, sobre todo en etapas seed o en early stage, desde cuando te invierten tus family, fools and friends o business angels hasta tu serie B o serie C o serie D incluso, los inversores están súper involucrados en ayudarte a cerrar nuevos contratos, en ayudarte a ponerte en contacto con todo el talento que necesites e incorporar en tu equipo, obviamente en ayudarte a financiar las siguientes rondas de financiación, presentarte a inversores, o sea, al final el smart money ya viene, yo creo, implícito hoy en día, ¿no? Si montas un proyecto tecnológico digital, porque si al final es más de lo mismo, ¿no? Todos empujamos hacia un proyecto exitoso y para eso pues hay que meter todos los huevos en la cesta. Contactos, expertise específico que tengas en un sector como Alex con B2B SaaS, etc., etc. Yo pienso, siguiendo la línea de Jordi, y pienso que estamos dando una visión donde nosotros estamos, que esto parece uno de estos programas de televisión donde votamos al cantante, ¿no? Y que Sí, tenemos exacto. ¿no? Y esto no es así. Esto no es así. Esto pienso que nosotros por los proyectos de calidad, los proyectos realmente potentes, los que hemos de seducir al emprendedor somos nosotros. Es decir, y eso estamos dando la visión, pienso que aquí pues el emprendedor nos tiene que, no sé, que nosotros tenemos el poder de decisión. En los proyectos realmente relevantes, nosotros nos hemos de pelear para que el emprendedor nos deje invertir. Y esto, bueno, la última inversión que hemos hecho, el emprendedor picheó 5 minutos y yo 55. Él habló 5 minutos y yo 55. Ya sé que me gusta mucho hablar. Pero es que él habla menos de un 10% de lo que hablé yo. Entonces, claro, tuvimos que hacer un ejercicio de decir, oye, cada vez más el inversor tiene que tener una propuesta de valor para el emprendedor.
¿Qué te va a aportar? Vamos a estar juntos, ¿vale? En 7 y 8 años, ¿vale? ¿Qué me vas a aportar tú, inversor? Porque es que yo tengo tengo otra demanda, ¿eh? Tengo 10 inversores aquí delante que quieren invertir. ¿Por qué tú? Pues tú tienes que explicar, tienes que tener una propuesta de valor para el emprendedor. En nuestro caso es muy clara, en nuestro caso nos hemos especializado mucho en definir muy bien los roadmaps de financiación, en combinar muy bien la financiación pública con la financiación privada, en este sentido hacer una gestión financiera muy activa, en conectar nuestros proyectos con Venture Capital Internacional para rondas futuras. Eso es algo que nos hemos puesto a trabajar mucho en esta dirección para aportar una experiencia que, pues, de 40 participadas, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más vamos a una óptica donde para el proyecto de muchísima calidad, el inversor tiene que ser capaz de pitchear. Yo me imagino algún día que harán unos forums donde saldremos a pitchear nosotros. Que ya Eso sucede. pasa ya, Yo ya lo he visto, eso, ya lo he eso visto, pasa sí. ya, ¿eh? Claro, Eso ya Ya pasa. pasa. Y es normal, y es lógico, ¿no? Entonces, yo pienso que cada vez más, pues, es bueno y es sano que suceda y nos obliga a reinventarnos y hacer cosas más potentes, ¿no? Entonces, en el concepto, a mí no me gusta la palabra smart money, ¿no? Es una palabra que no me gusta, la odio profundamente, ¿vale? Pero sí que pienso que cada vez más, pues, hemos de aportar valor a los proyectos que invertimos, sin duda. Por eso es muy Pues importante. te voy a tener que cortar, Jordi, porque mira, hacemos ahora la hora de que hemos Vale, empezado la perdón. charla y lo que me gustaría es que resumierais, o sea, que de todo lo que hemos estado hablando, si alguien se conectara ahora, le dierais 2 ideas o un poco una frase a modo de resumen de todo lo que hemos estado hablando. Pues venga, empiezo yo. Yo diría, la inversión no es un fin en sí mismo, es un medio para crecer la compañía. Buscad buenos compañeros de viaje y esto aplica a los inversores, a los fundadores y a todo. Y sobre todo, estad apasionados por vuestro proyecto y luchad por él. Puedo seguir hablando, ¿eh? Si no Sí, sé, porque pero... nos hemos quedado aquí Era por clavados, ser ¿no? breve. ¿Qué pasa Yo con le el dejaba a los resto? Jordi, De ¿no? repente Sí. os habéis callado. Que Elena es muy valiente, siempre. Elena es valiente y se lanza y aparte hace una conclusión potente. Y claro, ¿y ahora qué decimos nosotros? Delante de eso, ¿no? No, bien, yo pienso que siguiendo en esa línea, ¿no? Es decir, el gobierno de una empresa es importante. Y el gobierno y lo que es el board de la empresa lo constituyen el equipo emprendedor y los inversores, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pues, el cap table que antes hablábamos, pues el cap table marca la calidad del cap table tanto en la parte emprendedora como en la parte inversora, que acaba siendo el gobierno de la empresa, marca sin duda pues el buen devenir, ¿no? del proyecto. Y en este sentido, pues sin duda hay que ser muy cuidadoso con ese cap table que se constituye, y en muchos matices, ¿no? Y la mejor forma que tenéis los emprendedores de verificar si ese inversor es un buen inversor es hablar con las invertidas que ha invertido previamente. Es decir, es un ejercicio pues relativamente sencillo. Es decir, oye, ¿qué proyectos tiene este Venture Capital o este Business Angel? Me voy a dirigir con sus invertidas y les voy a preguntar feedback. Porque es una cosa de dos, ¿no? Es decir, cuando os hablaba de asimetría de información, pues también hay una asimetría de información por la otra parte. Como bien indicaba Alex, es un mercado a veces un poco opaco, ¿no? Con lo cual, oye, pues ejercicio de transparencia. Podéis coger el portafolio de cualquiera de los 4 y uno por uno y les preguntáis qué opinan de nuestra acción. Y, y sin duda vais a encontrar conclusiones muy claras en este aspecto. Yo, por dar también un par de puntos resumidos, el primero, tened muy claro el tipo de socio que estáis buscando cuando busquéis levantar capital, qué es lo que quiere, qué tickets invierte, cuáles son sus criterios de inversión, intentar averiguar cuál es su tesis de inversión. Lo que ha dicho Jordi es súper importante. O sea, hablad con emprendedores en los que ya hayan invertido, porque os explicarán lo bueno y lo malo de ese inversor, o cuál ha sido la relación con el inversor en los buenos y en los malos momentos, que eso es súper importante para los emprendedores.
y tened una estrategia muy clara de financiación. Otro punto muy importante que hemos hablado es sabed cómo llegar a los inversores a través de actuales inversores, incluso a través de amigos que tengáis que sabéis que conocen a fulanito que trabaja en ese fondo que es al que yo quiero ir a pitchar. Y poco más, nada, que lo más importante es la pasión que tengáis, que sepáis transmitirla y a por ello. Y yo como resumen, también complementar con la parte de decir, o reivindicar la parte de los negocios que no requieran de inversión o ir a buscar otros métodos de financiación, ¿no? Hay muchos claros ejemplos en Estados Unidos que tiraban a base de crédito. O sea, Netflix los primeros años se financiaba a base de tarjeta de crédito, no de inversores profesionales, ¿no? Siempre digo, ir a buscar financiación cuando duela, cuando ya no haya otra alternativa. La mejor cap table es de la que no te tienes que preocupar, ¿vale? O sea, la que no tienes que saber quién está en tu cap table y qué porcentajes tienes. En ese sentido, poder operar con 100% de independencia en tu propia startup suele ser muy buen camino, si es posible. Si no, siempre hay los caminos de inversión. Pero sobre todo que no sea como algo imprescindible a la hora de montar una startup, porque parece que nos venden todo esto y no lo es. Cada vez hay más ejemplos de empresas autofinanciadas y lo ha dicho Elena muy bien al principio. El propósito de una empresa es vender, no conseguir inversión. Pues muchas gracias, Elena, Alex, los Jordis, muchas gracias por vuestras ideas, vuestros consejos y muchas gracias a todos los presentes. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Chao, buenas tardes. Chao. Adiós.